Vamos a continuar con la lectura segunda, que es acerca del sacrificio. Y bueno, vamos a comenzar con una oración. Entonces, Padre, te damos gracias por tu gran amor que no has escatimado a dar a tu Hijo en nuestro lugar. Te damos gracias, Jesús, por su sacrificio en la cruz, por darnos acceso al Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos des la convicción del pecado y nos convenzas a entregarnos, a abrazar, a aferrarnos al sacrificio de Jesucristo, que nos ha dado libertad, que nos ha dado la salvación. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a... si yo me presento, soy Ezequiel Lee y tengo 36 años, soy esposo de Débora, tengo dos nenas chiquitas. Y en la iglesia me he congregado en el 2018 y anteriormente iba a otras iglesias. Así que bueno, vamos a comenzar con esta lectura. Los invito a que vean conmigo el versículo clave, Génesis capítulo 22, versículo 2. Dice: ya dijo, toma ahora tu hijo, tu único en casa, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocaustos sobre uno de los montes, y yo te diré. Bueno, vamos a hablar sobre la palabra de Génesis capítulo 22, que es una palabra que puede ser una palabra muy conocida, pero una palabra nueva, una palabra viva y útil para capacitar a su pueblo santo. ¿Amén? Recordemos que Dios llamó a Abraham de Ur, desde muy lejos, y le dijo a Abraham que abandone la tierra donde se encontraba, abandone la cuarentena, dándole una promesa especial, que él sería una bendición para todas las naciones y un gran padre de una gran nación. Dios quiso cortar toda idolatría que tenía Abraham en su entorno familiar, quería cortar también su apego familiar para ayudarlo a depender y a crecer únicamente en Dios. Pero Abraham tenía un gran problema. Él no tenía hijos. Su mujer era estéril. Entonces la promesa de Dios parecía alentadora para él, ¿no? Le prometía un hijo. Sin embargo, luego de dejar su tierra, Abraham no tuvo un hijo inmediatamente, sino que pasó por muchas pruebas que Dios le dio para discipularlo, para ayudarlo a tener una comunión íntima con Dios. En una oportunidad, Abraham estaba desanimado, en el capítulo 15. Tenía temor porque no podía ver que se cumplía la promesa de Dios, que tendría un hijo. Entonces, Dios le dijo en una visión: Abraham, no temas, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Entonces Abraham pensó: ¿cómo puede ser esto? Yo no tengo hijos. Mi siervo Eliezer será mi heredero, porque su esposa estaba estéril y tenía mucha edad. Entonces Dios lo sacó de la tienda y lo invitó a que mirara al cielo. Le dijo: Abraham, mira y cuenta las estrellas si puedes. Esta es la cantidad de descendientes que tendrá. Es así que Abraham, luego de 25
95 años, cuando tenía 100 años, Sara tenía 90 años, cuando aún era débil, anciana, Abraham sobrepasó toda razón, toda lógica humana y pudo confiar en Dios. Tuvo esperanza, cuando no había esperanza de tener un hijo. Quedó embarazada. Entonces se cumplió la promesa de Dios, ¿no? Nació Isaac. Y con esto trajo la alegría a su familia. Era la promesa cumplida, que había superado toda razón humana, y se llenaron de gozo. Pero todas las cosas giraban en torno a hijo. Los ojos de Abraham se habían puesto sobre la gracia y no sobre el dador de la gracia. Primera parte, la prueba de Abraham. Poco después de experimentar todas estas cosas, Isaac creció y finalmente fue un muchacho. Dice en el versículo 1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y esta palabra fue como una espada muy afilosa para Abraham. Abraham, ¿qué estuvo pensando? ¿Qué habrá pensado? No puede ser Isaac. Al hijo que tantos años estuvimos orando, que tantos años estuvimos anhelando. Esta no puede ser la voz de Dios. Sin embargo, Abraham se levantó muy de mañana. Imaginemos la situación. Abraham se estaba volviendo loco cada minuto que pasaba y no podía dormir en absoluto. Se daba vueltas en la cama y se preguntaba: Dios mío, ¿cómo puede ser esto? ¿Eres realmente tú? ¿Y cómo podés pedir semejante orden de sacrificar a mi hijo? Pero Abraham confió en Dios. Sabía que con fe podía obedecer toda orden que iba en contra de toda razón humana, toda lógica humana. Si nosotros consideramos quitar la fe en esta orden, es una locura esta orden. Abraham sería un homicida muy cruel y sería desechar todo el esfuerzo que había hecho Abraham durante los 25 años. Sin fe, esta orden estaría en contra de la promesa de Dios. Así que Abraham luchó contra toda esta razón lógica, toda esta lógica humana, y confió en Dios. Tuvo que confiar en Dios con fe. Así que dormir era imposible y se levantó muy temprano. Dice: y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham dice que preparó el burro, su montura y todas las cosas para el holocausto. Nosotros sabemos que Abraham, en el Medio Oriente, era un hombre muy rico que no necesitaba hacer todas estas cosas. Él podía ordenar a sus siervos, a sus muchos siervos, a que preparen la silla de montura del burro, que preparen la leña para el holocausto,
Si pedía a Abraham, los sirvientes salían corriendo y les preparaban todas estas cosas. Sin embargo, dice, se levantó muy temprano de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos de Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dio. Cuando mi madre se siente muy agobiada, muy abatida, ella toma la escoba, toma el trapo y comienza a limpiar. Hace el trabajo manual. Y aunque la casa esté limpia y ordenada, ella vuelve a limpiar y ordenar. Así también, Abraham había agarrado su hacha, porque no podía soportar quedarse pensando en la cosa que estaba sucediendo. Tomó el hacha para cortar la leña. Mientras cortaba, pensaba, ¿qué estaba cortando? Él estaba cortando la leña para quemar a su hijo. Cada emoción se intensificaba con cada golpe de hacha. Aunque Abraham obedecía, tenía un inmenso dolor en su corazón, un inmenso malestar. Entonces, Abraham, con su siervo, su hijo, pasaron hacia la tierra de Moria. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de Dios no le pidió a Abraham que sacrificara rápido a su hijo Isaac en el momento. Tampoco dijo que fuera una muerte rápida, sino que mandó que tomara a Isaac, a su hijo, su único y su amado hijo, que caminara durante 3 días. ¿Y qué habrá pensado, no? Durante esos 3 días, ¿qué habrá sentido? Habrá tenido una gran agonía. Pensar que tenía que matar a su propio hijo con sus propias manos. ¿Cuántas preguntas y cuántas oportunidades habrá pensado Abraham en volver a su casa? Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué hay atrás detrás de este versículo? No solamente Abraham habrá dicho que se esperen a sus siervos para que no interrumpan el sacrificio, por si ellos iban a detenerlo a Abraham. Pero también podemos observar otra cosa. En Hebreos capítulo 11 se interpreta que Abraham creía que Dios traería de vuelta a su hijo a la vida. Dice Hebreos capítulo 11: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham estaba confiando, estaba entendiendo que Dios iba a hacer un milagro. No sabía cómo, pero estaba confiando en un milagro de la resurrección que nunca antes había ocurrido. Era una prueba muy difícil para confiar en Dios. Abraham tenía esta visión de poder de la resurrección de Dios. Entonces Abraham solamente tenía que confiar y subir y adorar. Esta fue la actitud de Abraham.
Esta fue la cumbre de la fe de Abraham. Y por eso él pudo confiar a través de la fe. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Bueno, finalmente Isaac abrió su boca y le preguntó a su padre: Padre, ya cortaste la leña. Hemos recorrido un largo camino hasta acá, hasta la tierra mía, pero falta el cordero para el holocausto. Falta lo más importante. Y Abraham, cuando habrá escuchado esto, lo habrá visto en los ojos. ¿Qué estaba pensando Abraham? Le dirán: no traje el cordero, Isaac, sos vos. Sin embargo, no le dijo eso. Le dijo: Dios proveerá el cordero para el holocausto y conmigo. Y van juntos. Isaac, sin embargo, poco a poco iba dando cuenta de la verdad. Que su padre se va a matar. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Lo que sucedió ahí fue que Isaac llevó la leña, ayudó a su padre Abraham a edificar el altar, piedra por piedra. Abraham puso la leña sobre el altar y Abraham, con una cuerda, ató a Isaac. Abraham lo levantó sobre el altar y lo ubicó en el lugar de sacrificio. ¿Acaso Isaac no podría haberse defendido de un anciano? El pasaje indica que Isaac llevó la leña, y esto dice que tenía suficiente fuerza, pero Isaac obedeció a su padre. Él estaba dispuesto a hacer el holocausto. Luego dice: extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Isaac ya estaba arriba del altar. Vio por el costado a su padre sosteniendo un cuchillo. Isaac vio los brazos de su padre extendiéndose para matar a su hijo. Y cuando Abraham estaba a punto de dar el golpe final, escuchó: Abraham, Abraham. Abraham hizo una pausa. Heme aquí. El ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, y por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham debe haber experimentado una inmensa misericordia. Inmediatamente él alzó su vista y al estar a sus espaldas estaba el carnero provisto por Dios. La risa, la alegría que antes había traído Isaac había vuelto a Abraham. Qué gran alivio debe haber sentido Abraham.
pasó su mayor prueba de fe. Abraham puso en evidencia esta fe, su amor, su devoción hacia Dios, al no rehusar a su hijo, a su único y amado hijo. Y fue Dios quien a lo largo de su vida guió a Abraham y lo disciplinó para hacer de él un hombre de obediencia. Dios llevó a Abraham a este punto para mostrarnos a nosotros un ejemplo de fe, una fe que no lo niega nada, no rehúsa nada, sino que puede entregar hasta lo más precioso de nosotros. El Señor quiere hacer de nosotros también hombres y mujeres de obediencia. Segunda parte, el sacrificio de Dios. Versículo 14. Dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Así que Dios mostró a Abraham que él proveería un cordero en el futuro. Dios mismo ofreció a su hijo como holocausto, pero esta vez no detuvo la muerte de su hijo. Él fue castigado por su hijo. Dios, para solucionar el problema principal del hombre, que es el pecado, comenzó a planear un plan de salvación. Y este es el plan central, la idea central de toda la Biblia: la reconciliación con Dios. Desde el hombre que cayó en pecado, Dios fue guiando al pueblo a través del sacrificio de muchos animales para salvación, para el perdón de pecados. Comenzando con Adán y Eva, a través de las vestiduras, de las pieles de los animales que él mismo había sacrificado. Luego continuó con los patriarcas. Ellos levantaban altares y debían sacrificar animales y derramar sangre para encontrar el favor de Dios. Luego continuó con Moisés, quien ha formalizado el sistema de sacrificio que era una ordenanza para el pueblo de israelita en el templo, ya que solo con el derramamiento de sangre había perdón. Dice en Hebreos capítulo 9, versículo 22: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero nosotros sabemos que todos estos sacrificios que se repetían una y otra vez no podían cubrir todos los pecados del hombre. Por eso fue necesario un sacrificio perfecto que pudiera resolver para siempre el problema del hombre, que es el pecado. Este es el deseo de Dios para reconciliarnos con Él. Es el deseo de Dios que de tal forma amó al mundo y lo evidenció al dar a su Hijo en sacrificio por nosotros. Juan capítulo 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no escatimó dar a su Hijo por amor a nosotros. Y esto lo evidenció en un hecho concreto, sacrificando
a su hijo en la cruz. En cuanto al hijo, Jesús no fue obligado a hacer sacrificio, no fue forzado a morir, sino que fue por propia voluntad que quiso obedecer la voluntad del Padre. Vemos en Génesis capítulo 22, 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Luego versículo 8, y respondió Abraham: Dios te proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. En estos pasajes vemos cómo padre e hijo, Isaac y Abraham, iban juntos, caminando juntos en la tierra de Moriah hacia el monte en el que Dios se había indicado. Pero también Jesús y el Padre hablaban juntos en Getsemaní. Y Jesús, con determinación, fue hacia el Calvario para morir. El Hijo cumpliendo con el plan, glorificando al Padre en su muerte. Así como Isaac tomó la leña, Jesucristo tomó la cruz, el madero, y fue al monte Calvario para sacrificarse. Jesucristo, en medio de la angustia y el dolor, gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús llevó sobre sí todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. El Señor Jesús, que siempre estaba en comunión con el Padre, fue llevado al lugar de tormento por nosotros. Entonces, aun cuando nosotros somos culpables, Dios lleva nuestros pecados y nos hace justos. Pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo sucede la justificación? ¿Cómo es que nosotros somos justificados? Dice en 1 Corintios, en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús se convirtió en nuestro sustituto en la cruz, para que nosotros podamos ser hechos justos ante Dios. Jesús, si nosotros éramos culpables, Dios nos ha justificado por medio del sustituto. También Isaías expresa cómo Jesús fue sacrificado. Isaías capítulo 53, 5: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fue un sacrificio brutal. Nosotros fuimos limpios por este sacrificio, por este sufrimiento de Jesús. Nuestros pecados fueron perdonados. Y gracias a esta provisión, a este cordero, nosotros fuimos limpios. Y una vez que nosotros recibimos esta justificación, ya el pecado no nos puede oprimir. Pero en este punto, nosotros nos podemos preguntar: ¿qué relación tiene este sacrificio con nosotros? ¿O qué tiene que ver esta palabra de hoy con nosotros? Tal vez algunas personas experimenten un vacío en su corazón
tal vez algunas personas desean y anhelan la guía de Dios, pero por el contrario, hay silencio, encuentran ausencia de Dios. Sin embargo, Dios desea que su amor llegue a cada uno de nosotros por medio de esta palabra. Y la palabra sugiere primero que haya un cambio de actitud en el pecado, es decir, el arrepentimiento. Jesús, en su ministerio terrenal, predicó: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar al justo, sino a pecadores. El pecado, el arrepentimiento, es uno de los primeros pasos, junto con la fe, para la salvación. Es un cambio de actitud que tenemos nosotros hacia el pecado. La limpieza del pecado también puede ser ilustrada por Primera de Pedro. Dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de cordero, sin mancha y contaminación. Pedro acá se refiere al cordero pascual, en los tiempos de Éxodo. Cada familia israelita tenía que sacrificar a un cordero y con esa sangre tenían que rociar las puertas de su casa. De esa manera, cada uno de nosotros, de forma personal, debemos rociar esta sangre en nuestros corazones. Esto es creer en el perdón de los pecados por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Como conclusión, Dios, por su gran amor, proveyó al Cordero para nosotros. Él no escatimó dar a su Hijo en nuestro lugar. En cuanto a Jesucristo, obedeció al Padre, cumpliendo el plan al morir en la cruz. Y Jesús nos dio el acceso hacia el Padre. Por último, por nuestra parte, si nos arrepentimos y seguimos a Jesucristo, obtendremos la bendición que recibió Abraham. Voy a hacer un primer testimonio. Hace poco, antes de que Dios nos conceda una segunda hija, tuvimos una pérdida de un embarazo. Los doctores nos indicaron que era un embarazo ectópico y podría provocar la muerte de mi esposa. Pero gracias a Dios, la cirugía salió bien. Pero a partir de ese momento tuvimos que engendrar una vida, un hijo. No era simplemente una decisión nuestra, sino que solo Dios, a través del milagro, era quien daba la vida. Por eso comenzamos a orar con mi esposa, esperando un milagro, ya que había menos probabilidades de embarazo. Luego de varios meses, Dios nos permitió conseguir a nuestra segunda hija, y al enterarnos del embarazo tuvimos gran alegría. Y agradecimos a Dios, llamando a Ariana, a mi hija Ariana, que significa Dios ha escuchado. Si nosotros experimentamos esta gran alegría en nuestra pequeña lucha y en un corto tiempo, no me imagino lo que pudo haber sentido Abraham y su esposa Sara cuando al fin tuvieron a Isaac. Pero menos me puedo imaginar el dolor que debió haber sentido cuando Dios le pidió de vuelta a Isaac. Pero hay un dolor mayor que sufrió el Padre Dios, porque de tal manera amó al mundo y ha dado a su amado Hijo Jesús. Meditando esta palabra, me hice la pregunta si hoy en día reconozco
el poder de la palabra de Dios. Así como Abraham confió en el poder de resurrección. Estos últimos años tuve una vida muy enredada con las cuestiones del día a día, con mis ambiciones terrenales. Cada vez que hacía cuentas para los gastos del mes, gastaba mucho tiempo en investigar cómo generar mayores ingresos. Esto me generaba aún más afán por el dinero. Yo ponía mi confianza en estos recursos, creyendo que supliría todas mis necesidades sin satisfacción y me haría feliz. Mi deseo fuerte por el amor al dinero se interpuso con mi satisfacción en Dios. Sin embargo, esta palabra habla acerca del amor de Dios por mí. Por amor a mí, Jesús se hizo pobre. Él dejó la gloria del cielo, todo esto para hacerme rico en Dios. Confío en la promesa de Dios. A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Agradezco a Dios por el sacrificio en la cruz, por esta palabra que me ayudó a arrepentir de mis pecados de la codicia. Ahora confío en Jesucristo, que ha provisto por mis pecados. Vamos a hacer una oración. Antes de orar, pensemos con los ojos cerrados. Si tu corazón aún no tenés el anhelo de pedirle perdón a Dios, pedirle al Espíritu Santo que te dé la convicción del pecado, la seriedad del pecado en cuanto a Dios tuvo que llevar a su Hijo a la cruz para sacrificarlo por todos nosotros. Pidámosle al Espíritu Santo en este momento que nos guíe y que nos convenza del pecado. Y nosotros podamos confiar en la resurrección junto con Jesucristo. Padre Celestial, te damos gracias principalmente por esta conferencia. Te damos gracias porque tú siempre provees de tu amor en nuestras vidas. Estamos convencidos de que tú estás actuando. Tú eres un Dios vivo, un Dios invisible que obra en nuestras vidas. Te pedimos que podamos confiar en tus promesas y que realmente tú puedas obrar y terminarás esta obra con perfección. Te pedimos que guíes y continúes guiándonos en esta conferencia, porque sabemos que tú seguirás proveyendo tu palabra y de tu gran amor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús.